sustancia producida por un organismo vivo que destruía a otro organismo vivo. Esa es la definición habitual que habrán recordado capaz en el anterior. Pero entre los antimicrobianos hay algunos que son producidos de manera sintética, que en algún momento se llamaron quimioterapia, y después el término quimioterápico ya que se reservó más para el cáncer, para la neoplasia. Entonces es mejor hablar de antimicrobianos que de antibióticos, ¿no? Aunque algunas referencias todavía dicen antibióticos. El espectro de acción puede ser de un espectro amplio, intermedio, reducido. Entonces, al hablar de un espectro amplio, como en el caso de clorafenicol, por ejemplo, tiene que actuar sobre 4 grupos diferentes de bacterias. Ustedes recuerden que hay bacterias gram positivas, pueden ser cocos o bacilos, la mayoría son cocos, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Hay bacterias gram negativas, como la E. coli, que es un bacilo gram negativo, que todos conocen. Hay anaerobios, como el Bacteroides fragilis, que se encuentra en el colon, por ejemplo. Y hay gérmenes atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, o la Chlamydia trachomatis, que produce problemas de tipo ITS, ¿no? Cervicitis en mujeres. Entonces, el clorafenicol se considera pues de amplio espectro porque abarca a esos 4 grupos. Cuando hablamos de espectro intermedio, está los macrólidos, por ejemplo, como la citromicina. La citromicina ya no afecta a los anaerobios, no hace nada contra los anaerobios. Puede actuar contra algunos gram positivos, contra algunos gram negativos, e inclusive podría actuar bien contra los atípicos, pero los anaerobios no los afectan. Entonces ya es un espectro menor que los anteriores. Y los de espectro reducido, como la vancomicina, que es el tema de hoy día, o el glucopeo, la vancomicina, la deiclofenamina, son antimicrobianos que afectan básicamente a gram positivos y no hacen nada contra los gram negativos, no tienen nada que hacer tampoco contra los atípicos y tampoco tienen cobertura contra los anaerobios. Tiene un espectro muy reducido, ¿no? Ese es el glucopeo. Entonces, un poco de acuerdo al tipo de bacterias que son afectadas. Después, recordarán ustedes, porque esto también se ve en microbiología, que algunos antibióticos son bacteriostáticos y otros son bactericidas, ¿no? El bacteriostático generalmente actúa en alguna vía metabólica, sobre todo de síntesis de proteínas, como lo hacen las tetracitrinas, los macrólidos, las gliposamidas, como la clindamicina, o en la vía de síntesis, por ejemplo, el ácido fólico, como lo hace el cotrimoxazol, ¿no? El temetrozol o metronidazol. Mientras que los bactericidas actúan en la pared o en ácido nucleico, ¿no? Para el caso de los hongos podría ser en la membrana celular, pero básicamente es eso, ¿no? Pared, membrana en algunos casos, o ácido nucleico. Entonces destruyen pues a las bacterias. Es importante esto porque si una persona tiene una infección grave y además de ello tiene alguna deficiencia inmunológica, entonces es necesario algún bactericida. Porque el bacteriostático solamente altera la vía metabólica, pero no destruye directamente a la bacteria, tiene que ser eliminada por nuestras defensas. Y si no hay defensas, ¿no? El paciente está muy grave, entonces es mejor dar un bactericida. Y finalmente, por el mecanismo de acción, que también hemos revisado, los que actúan en la pared, donde están los beta-lactámicos y los glucopéptidos que vamos a ver hoy día, dentro de los más importantes, los que actúan alterando la permeabilidad de la membrana, los antifúngicos, sobre todo los antimicóticos, lo vamos a ver al final, actúan a ese nivel. Los que inhiben la síntesis proteica, que hay varios grupos, los macrólidos, las glicosamidas, como hemos dicho, las tetracitrinas, los aminoglucósidos, que a pesar de actuar a este nivel son bactericidas y el clorafenicol. Los que actúan en ácidos nucleicos, que son bactericidas todos, ¿no? Quinolonas, rifamicinas, la rifamicina que está en tuberculosis, los nitroimidazoles, donde está el metronidazol, ¿no? El metronidazol, que es un excelente antianaerobio, y los que actúan en vías metabólicas de la síntesis del ácido fólico, donde están las turbas y el dimetiltreno. Una revisión panorámica de los antimicrobianos. En cuanto a los beta-lactámicos, hay que recordar esta figura de la referencia principal, la diferencia entre la ubicación del péptidoglucano, que está hacia afuera, en la parte externa, constituyendo una capa gruesa de los gram positivos, y en los gram negativos se encuentra entre la membrana externa y la membrana interna. Entonces, obviamente es más difícil llegar a este péptidoglucano que a este, que está
está hacia la parte externa. Para alcanzar a este peptidoglucano sabemos que necesitamos ingresar por una porina, un canal que permite la entrada del antimicrobiano. Por aquí no entra la vancomicina, no entran los glucopéptidos, porque son muy grandotes. Tampoco entra la penicilina G, porque no es suficientemente soluble para poder atravesar esto. Pero sí entran las aminopenicilinas, como la amoxicilina. Entonces, hay antimicrobianos que ingresan y otros que no. Hay una limitación. Acá hay un error, entonces hay que tener cuidado a veces cuando revisamos inclusive los libros. Esto está tomado tal cual del texto, que acá dice purina. Esto no es una purina, es una purina, ¿no? Es un poro. Pero bueno, a veces hay que tener cuidado porque nos empeñamos en decir, el libro dice, pero el libro también puede tener errores y a veces hay que confrontar, en este caso de traducción, hay que confrontar la información. Bueno, entonces el objetivo de los beta-lactámicos es la proteína de unión a penicilina, o PBP. Algunas veces también se escribe PFP, proteína fijadora de penicilina. Como sea, la PBP es una transpeptidasa, ¿no? Produce enlaces peptídicos. A veces son de tipo carboxilo, a veces son amino, pero lo importante es que generen enlaces peptídicos. Y ese es el blanco que se debe alcanzar para inhibir los puentes cruzados. Acá vemos en el peptidoglucano que hay unas rayitas que están horizontales, que serían las uniones entre las estructuras glucosídicas, o sea, entre el NAM y el NAG. Esas son las uniones horizontales. Pero hay unas rayas más pequeñitas que son transversales. Esas rayas transversales son los enlaces entre los aminoácidos, son enlaces peptídicos. Entonces, para que la pared sea rígida, como hemos aprendido en microbiología, no basta que hayan enlaces horizontales, también tiene que haber enlaces verticales, ¿ya? Para que sea rígida y no la presión osmótica no destruya la bacteria. Entonces, lo que hacen los beta-lactámicos es justamente bloquear la síntesis de estos enlaces, ¿no? De estos enlaces peptídicos que son transversales, ¿no? Estos de acá. Ahora, hay también, ¿no?, la posibilidad de algunos beta-lactámicos de actuar en las glucosiltransferasas. Todos no actúan en las transpeptidasas, que es el blanco principal, pero hay algunas proteínas ligadoras de penicilina que son glucosiltransferasas, que forman estos enlaces entonces entre los residuos glucosídicos, ¿no? Ahí también pueden actuar algunos beta-lactámicos, pero el blanco principal, insisto, es la transpeptidasa, es la transpeptidasa. Bueno, ahora aquí podemos ver cómo es la estructura del NAG y del NAM, ¿no? Solamente para darnos cuenta que son derivados de la glucosa, que son estructuras, son exosas, ¿no? Ustedes han visto esto en bioquímica, tienen 6 carbonos, ¿no? Tienen una estructura hexagonal, esto es igualito a la glucosa, ¿no? Sino que debido a la presencia de otros grupos funcionales, este se llama glucosamina, acetilglucosamina, acetilmurano, ¿no? Entonces ya la incorporación de algunos residuos del piruvato acá le da ese nombre, pero en todo caso esta es la estructura. Entonces esta es la porción glucosídica. Entonces lo que tenemos que formar es un peptidoglucano. La parte peptídica está acá y la parte glucosídica son los NAM y los NAM, ¿no? El N-acetilglucosamina y el N-acetilmurano. Entonces eso queda claro, estamos recordando un poco seguramente en microbiología. Ahora, relacionando un poco con los medicamentos, todos sabemos que la síntesis del peptidoglucano se da en 3 pasos. El primero es a nivel del citoplasma, el segundo a nivel de la membrana y el tercero, el último, ya se da a nivel de la pared celular. En el citoplasma hay que convertir algunos NAG en NAM, ¿no? Algunos N-acetilglucosamina se transforman en N-acetilmurano. Para eso hay que transferirles piruvato, ¿no? Y eso lo hace una enzima que se llama piruvatransferasa. Entonces el NAG, ¿no?, por acá, ven que es más pequeñito, recibe una estructura similar al ácido pirúvico. Y mira la diferencia, acá fácilmente podemos ver, el NAG tiene acá un hidrógeno, pero acá hay otra cosa más, acá hay otra estructura más. ¿Y cuál es la diferencia? La transferencia del piruvato, porque esto de aquí es igual, este es acetil, este es acetil, ¿no? Entonces, esto es lo que ha marcado la diferencia. Entonces,
esa transferencia de piruvato lo bloquea una enzima, un antimicrobiano que se llama la fosfomicina. La fosfomicina inhibe a la piruvato-transferasa. Este medicamento, recuérdenlo, que no vamos a verlo más adelante ya mucho más, quizá lo veamos colateralmente, es muy útil para las infecciones urinarias. Se usa en una sola dosis. En las mujeres es más frecuente que en el hombre, por razones obvias. Ustedes seguramente recuerdan la infección urinaria, la cistitis, por ejemplo, ¿no? Con ardor para orinar. Entonces, la fosfomicina viene en sobrecitos, una sola dosis y adiós cistitis. Entonces, es muy eficaz y su mecanismo de acción es este de acá, tiene baja resistencia de la E. coli. Luego estamos viendo de que estos residuos comienzan a incorporar aminoácidos, ¿no? En principio se incorporan 3 aminoácidos, por eso dice acá tripéptido, y luego se tiene que agregar la última pareja, que debe ser una D-alanina, es decir, deben ser alaninas dextróginas, o sea, los grupos funcionales están para la derecha, ¿no? Pero esto no ha sido así siempre. Hay L-alanina que ha tenido que convertirse en D-alanina. Esto lo realiza una enzima. Algunos le llaman racemasa, otros le llaman isomerasa, isómeros, ¿no? Iguales estructuras, pero con el mismo número de carbonos, pero la estructura varía un poquito. Entonces, levo pasa a dextro, izquierda pasa a derecha. Esa isomerasa es bloqueada por otro antibiótico, que lo vamos a recordar cuando veamos antituberculosis, que se llama la cicloserina. La cicloserina se usa para el tratamiento de la tuberculosis resistente. ¿Y qué hace? Bueno, inhibe a una isomerasa, de manera que no hay la terminación normal de alanina y no es funcional, no es adecuado el polímero, ¿no? En este caso el residuo de N-acetil muramil pentapéptido. A ver, eso que acabamos de decir, UDP, N-acetil muramil pentapéptido, también se llama nucleótido de par. ¿Ya? El nucleótido de par, que así está en algunos libros, porque este señor obviamente lo descubrió. Entonces, es una estructura que está formada por ¿no? UDP, N-acetil muramil, y a esto agregado acá 5 aminoácidos en línea, de los cuales los 2 finales son de alanina y de alanina. Y ahí terminó lo que sucede en el citoplasma, en la formación de esta estructura, el nucleótido de par. Estos dos se van a unir ya más bien a nivel de la membrana plasmática con otras estructuras, en este caso con la N-acetilglucosamina, y estas se van a enlazar entre sí, como se puede ver acá, ¿no? Comienzan a enlazarse entre sí. Entonces, este proceso de enlazarse entre sí, ¿no? Es un proceso de unión que es dependiente de la glucosiltransferasa, ¿no? Entonces, empiezan a producirse primero algunos enlaces entre N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Se pueden enlazar algunos péptidos entre sí, todavía no es el enlace principal, pero eso puede ser inhibido por la bacitracina. Y luego, ya a nivel de la pared celular específicamente, como lo vemos acá, ya por fuera de la membrana, la glucosiltransferasa es donde realiza la unión entre NAM y NAM. El NAM y el NAM comienzan a unirse, ¿no? Ahí, mediante la glucosiltransferasa. Son enlaces glucosílicos los que estamos tomando acá. Entonces, ese es el proceso completo. Ahora, a nivel de la membrana, pueden actuar 2 medicamentos. La bacitracina, que sigue algunos enlaces peptídicos preliminares que se pueden ir formando, y los glucopéptidos. El glucopéptido tiene una acción interesante. El glucopéptido se combina con la D-alanina. Esta terminación es importante para formar el enlace peptídico. Para que se forme el enlace peptídico, como podemos ver acá, y es el último paso, la alanina tiene que salir, la que está al extremo, esta tiene que salir, y la que queda tiene que unirse con una glicina, ¿no? Entonces, estos enlaces peptídicos dependen de ese proceso, que salga una alanina de estas dos, y la que queda se una con una glicina. Ese proceso es inhibido por los beta-lactámicos, pero también por los glucopéptidos. ¿Cuál es la diferencia? Que el glucopéptido, la vancomicina, se combina con la D-alanina y D-alanina, se mezcla con ella, o reemplaza alguna de las alaninas, y entonces este extremo ya no funciona, y la enzima ya no puede producir la transpeptidasa, ya no puede producir esta de acá, la
es anormal, está alterada. ¿Y qué hacen los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos se parecen a la de alanina, o sea, son inhibidores competitivos. Entonces, claramente estamos tratando de diferenciar los mecanismos. Esto no es un inhibidor competitivo, esto es alguien que se mezcla acá o reemplaza uno de estos y la terminación es anormal. Y este es un inhibidor competitivo, se parece a la de alanina, entonces se pone en su sitio, inhibe la actividad de la transpeptidasa. Acá podemos ver entonces, tomado de texto también, el mecanismo principal, ¿no? Ahí está la terminación de 5 glicinas, por acá está la leyenda, dice glicina. Esta es una pentaglicina, es un polímero, ¿no?, que tiene en su estructura ADN acetilglutámico más los aminoácidos. Acá están las 5 glicinas, la pentaglicina. Y se va a unir con otro polímero que también tiene una estructura parecida y que en la parte terminal tiene 2 alaninas, de alanina. Acá está en rojo y dice de alanina, este es de alanina. Entonces el proceso que va a suceder es que esta alanina, la transpeptidasa, va a sacar a esta alanina, sacó, y queda una, y esa forma el enlace peptídico con el extremo del glicina. Entonces esto es lo que se puede ver acá, pues. La alanina que se quedó, después de que salió la primera, se quedó esta de acá. Esa que se quedó se está uniendo con un enlace peptídico con la glicina y ya se produjo entonces el enlace peptídico. Eso va a ser la transpeptidasa, que es un tipo de PPP, y ahí actúan los beta-lactámicos, ¿no? Todos los beta-lactámicos actúan de la misma forma. Faltan acá 2 grupos más, que son los carbapenems y los monolactámicos, pero de esa forma, ¿no? Una figura que muestra algo de lo mismo. En una E. coli tiene que haber transpeptidación. Acá hasta el extremo sale la primera alanina, que es el verde, y la negrita que se queda va a formar un enlace peptídico con un ácido diaminopimélico. Este es un tipo de aminoácido que solamente tiene la E. coli. Por eso no es glicina, no es glicina, no fenilalanina, no son aminoácidos de las personas, son aminoácidos de la E. coli. Por eso es el ácido diaminopimélico. Y en el caso del Staphylococcus aureus, es justamente lo que acabamos de decir. Acá está la glicina, ¿no? Acá está la glicina, los 5 aminoácidos, ¿no? Y acá está el extremo de alanina. Sale la verde, queda la negrita y se une, este es el enlace peptídico, a la glicina, al extremo en realidad. Acá hay 5, ¿no? Hay 5 en línea, se une al extremo. O sea, acá dice gli5, porque quiere decir que hay 5 glicinas, pues 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 glicinas. Pero lo han abreviado acá como glicina. Por lo mismo, es lo mismo. Acá podemos ver que la estructura del beta-lactámico es similar a la de alanina. Ustedes tienen que usar también los términos adecuadamente, ¿ya? No es idéntico, no es igual, es similar. Similar es parecido, que se parece, pero no son igualitos. Entonces compiten, ¿no? Los beta-lactámicos compiten con la de alanina. ¿Cuáles son los principales tipos de beta-lactámicos? Bueno, acá tenemos el anillo beta-lactámico, cuadrado, como ustedes saben. Acá también está. Acá hay 3 de los beta-lactámicos. La familia beta-lactámicos tiene 4 integrantes, ¿no? Las penicilinas, que tienen en su núcleo el anillo penam, penicilinas, que tienen el anillo beta-lactámico y un anillo de hidroxiácido, ¿no? Bueno, tenemos las cefaloporinas, perdón, este es tiazolina, que tienen el anillo beta-lactámico y el anillo de hidroxiácido. ¿Ya? Eso no vamos a preguntar igual, pero en todo caso está ahí el anillo beta-lactámico. Y los carbapenem, que también tienen el anillo beta-lactámico, un anillo de tiazolidina, pero la diferencia está en los radicales, los grupos funcionales que están unidos acá. ¿Qué nos falta acá? Los monolactámicos, con 4 tipos de beta-lactámicos, ¿no? Penicilinas, cefaloporinas, carbapenem y monolactámicos. ¿Qué tenemos aquí? Ya, es un poco más claro todavía. ¿Qué tenemos acá? Lo que mostró nuestro compañero que puso, acá está la pared de los gran negativos, y acá está la pared de los gran positivos. La estructura de la porina, no es purina, sino porina, ¿no? En la membrana externa, y por ahí tiene que ingresar el antibiótico para que actúe las transpeptidasas y bloquee la síntesis del péptido glutámico. Aquí el acceso es más fácil, porque esto está para afuera, ¿no? Es un poco más sencillo, es una diferencia.
¿De qué se diferencia la resistencia de las gram positivas de la resistencia que producen las gram negativas? Bueno, en el caso de los beta-lactámicos, estamos hablando de beta-lactámicos, un estafilococo aureus, por ejemplo, un estafilococo aureus, puede ser resistente porque produce beta-lactamasas. Entonces, los estafilococo aureus al producir beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico y el beta-lactámico ya no es eficaz, ¿no? Entonces la penicilina no actúa ya contra el estafilococo por esa razón. Y en el caso del neumococo, también llamado Streptococcus pneumoniae, que lo conocen, el mecanismo de resistencia no es por beta-lactamasas, es porque sus PBP están mutadas, están alteradas. Entonces, algunos cocos gram positivos, como el neumococo, son resistentes porque tienen sus PBP mutadas. Y otros cocos gram positivos, como los estafilococos aureus, son resistentes porque producen beta-lactamasas. Entonces son mecanismos de resistencia. Las bacterias gram negativas pueden tener mecanismos de resistencia parecidos, pero predominan en ellos, son más importantes las beta-lactamasas. Un mecanismo es porque el beta-lactámico no puede cruzar la membrana, ¿no? Eso hemos dicho con la vancomicina. La vancomicina no le va a hacer nada a la E. coli, porque es muy grandota y no puede entrar a través de esta porina, ¿no? Entonces, ya es imposible que la vancomicina pueda actuar contra una E. coli, no va a poder actuar. La otra posibilidad es que haya mutaciones en PBP, pero es un mecanismo más raro. ¿Cuál es el mecanismo más importante de la E. coli, el Proteus vulgaris? Hay diferentes proteos, ¿no? Indol positivo, ¿no? Después del Heterobacter, de la Salmonella, del Haemophilus influenza, es la producción de beta-lactamasas. Los bacilos gram negativos en general persisten por beta-lactamasas y deben haber ustedes estudiado una beta-lactamasa o un grupo de beta-lactamasa, una familia muy peligrosa. ¿Alguien se acuerda? A ver, que se abrevia BLE. Me enseñaron que se abrevia las BLE. A ver, ¿se acuerda alguien? BLEE. Las bleto son beta-lactamasas de espectro extendido que pueden destruir a todas las penicilinas, a todas las cefaloporinas, y solamente pueden con carbapenems. Entonces, es un tipo de beta-lactamasas que tiene la Klebsiella pneumoniae de los hospitales. Es un tema interesante. Deben haberlo revisado en microbiología, capaz ya se olvidaron algunos, o lo han mencionado por lo menos, ni más. Bueno, también es posible, aparte de las beta-lactamasas, aparte de las mutaciones en las PBP, aparte de que las porinas pueden no dejar entrar o pueden estar mutadas, también puede haber un cambio en la porina y ya no lo deja entrar a la amoxicilina, por ejemplo. También puede haber bombas, ¿no?, que expulsan a los antimicrobianos. El antimicrobiano entra, pero la bomba lo expulsa. Entonces son mecanismos de resistencia que pueden favorecer que las bacterias sobrevivan. Vamos a hablar de la familia de las penicilinas y vamos a quedarnos más o menos, el día de ayer no hemos terminado todo por razones del examen. Haciendo un pequeño paréntesis, hubo una observación de su compañera, la cual atendimos. Es obvio, ¿no?, es obvio que la minoría es la que ha generado el problema. Eso es obvio, no tiene discusión, ¿no? O sea, muy pocos los que han generado el problema de filtrar el examen y los pocos que se han aprovechado de ello, ¿cierto? Entonces, pero eso anula el proceso. Es como sucede en cualquier examen sumativo. Hemos visto que ha pasado en la nacional hace poco. No así que de los 10.000 postulantes se copiaron, pues, de los que ingresaron se copió el 80%. Eso no es cierto, ¿no? Ni siquiera el 2 o 3%, pero ya vicia el proceso. Eso es un problema, ¿no? Entonces, vamos a confrontar los resultados, obviamente, para ver la nota final, porque algunos se han dado su examen sin copiarse, la gran mayoría parece que ha sido así, y lo mínimo que puedan haberlo hecho, vamos a confrontar si realmente lo han hecho, capaz han entendido bien, y eso sí es la razón por la que hemos tomado una nueva evaluación, pero vamos a confrontar. No es que desapareció totalmente el primer resultado, pero ya el examen que pierde valor, pierde objetividad por las razones que estamos diciendo. Bueno, ya, entonces, como ha habido otro examen y no hemos avanzado todo, curiosamente ayer expusieron 10 de sus compañeros, ¿no?, voluntarios que estaban ya,
Yo pensé que iba a haber menos, y hoy día sí, como esperaba, ha habido pocos voluntarios porque han estado un poco más pensando en que otra vez al examen. Entonces no se olviden que a partir de la próxima semana van a tener que participar por lo menos 9 en cada reunión. Nos quedan todavía 4 reuniones a partir de la próxima, contando desde la próxima. Hay por 4, 36, más 2, 38, por ahí 9, más o menos ya es el número del salón que está asistiendo regularmente. ¿Ya? Entonces no vamos a terminar capaz con todo, pero vamos a avanzar lo más que podamos, sin correr, y la próxima semana completamos ya el punto que nos pueda quedar un poquito hoy día, ya que también estará un poco cansado porque he estado también repasando, se supone. Bueno, acá tenemos entonces a los 4 representantes de la familia de la penicilina. ¿Ya? En realidad, vamos a ver primero esta, no hay problema, y luego regresamos acá. Acá tenemos a sus 4 grupos: las penicilinas naturales, la penicilina G sódica, la más conocida, también se llama benzilpenicilina o penicilina G sódica, ¿no? Hay algunas variantes de la penicilina G. La penicilina G sódica viene en frasquitos de 1 millón y tiene una vida media corta, entonces se usa, por ejemplo, para el tratamiento de la sífilis, ¿no? Una sífilis terciaria, donde ya hay lesiones a veces en el cerebro, en el corazón. Hay que ponerle 4 millones de penicilina cada 4 horas a la persona, porque es lo venosa. Entonces 4 frasquitos en lo venoso cada 4 horas, es un problema serio. Entonces es una de las formas de usar. Usaba también meningitis, pero ya ha cambiado un poquito eso. Pero lo de sífilis sigue siendo verdad. Hay penicilina G procaínica, que es una penicilina que se pone intramuscular, duele. Por ahí la procaína ayuda, es como un anestésico, recuerden, local, ayuda a disminuir un poco el dolor, pero igual hay dolor. Tiene una duración más larga, este se pone, como he dicho, cada 4 horas, este se pone cada 24 horas, se puede poner hasta cada 36 horas. Hay penicilina Clevisol, que también viene en ampollas, que se pone cada 24 horas. Todas son penicilinas G. Y este es interesante, no se olviden la penicilina G benzatínica. Cuando hay una sífilis primaria, cuando hay una faringitis, ¿no?, se usa penicilina G benzatínica. Es muy activa contra el Streptococcus pyogenes, que produce la faringitis bacteriana, ¿no?, y sumamente activa contra el treponema pálido de la sífilis. Es una sola inyección, ¿ya?, que se coloca una vez y el efecto dura 1 mes. Esta penicilina benzatínica es una penicilina de depósito, se inyecta intramuscular y luego su duración de acción es 26 días, para fines prácticos prácticamente 1 mes. La pregunta sería, ¿por qué esta una menos, esta dura un poco más y esta dura tanto, 1 mes? Porque tienen diferente hidrosolubilidad. Este es más hidrosoluble, un poco menos, y esta tiene una solubilidad de 0,02%, muy poco hidrosoluble. Entonces te ponen intramuscular y se va absorbiendo a lo largo de 26 días. Parecido a lo que sucede con la inyección que se usa como anticonceptivo de medroxiprogesterona, ¿no? Hay método anticonceptivo, no hemos discutido mucho eso, ya no nos da el tiempo, pero la medroxiprogesterona se inyecta intramuscular una vez cada 3 meses. Tiene un efecto de proteger, digamos, de la gestación durante ese tiempo, que se va absorbiendo lentamente. Parecido, fundamento. Dentro de las penicilinas naturales hay una penicilina que es resistente al ácido, se refiere al ácido clorhídrico. O sea, todas estas son inyectables, pero a nadie le gusta inyectarse, que yo sepa, a cada rato, ¿no? Y peor si saben que huele. Entonces, los niños, por ejemplo, hay penicilina V, también se llama fenoximetilpenicilina, que tiene las mismas características de estas, pero que se usa por vía oral. Estas no se pueden tomar porque el ácido clorhídrico lo destruye. Entonces se inventó esta, ¿no? Ahí tenemos en jarabe, tenemos en tabletas, y se puede utilizar también en una faringitis. No es habitual usarlo en una sífilis, es mejor poner esto en una sífilis primaria para que el efecto sea largo y asegure la curación. Pero para una faringitis, para un problema de una infección de piel, por ahí una escarlatina, se llama, una infección por estreptococo en la piel, sí podría funcionar. El otro grupo de penicilinas importantes son las penicilinas de espectro ampliado. Estas son eficaces, acá lo estamos viendo, contra los cocos gram positivos. Tenían cierta actividad, la penicilina G, contra la Neisseria. La Neisseria gonorrea ya no. El gonococo, ¿no?, la gonorrea ya no se cura con esto, no le hace nada, es vuelto resistente el gonococo.
el meningococo podría todavía tener cierta sensibilidad. Entonces, en general, ¿para qué han quedado estas penicilinas de acá? Perdón, estas de acá, las penicilinas naturales, sean inyectables o resistentes al ácido, orales, digamos, ¿no? Para el tratamiento del estreptococo piógenes o el estreptococo neumoniano. Esas son las dos orientaciones fundamentales. Una neumonía por neumococo se puede colocar esta penicilina, ¿no? Inyectar endovenosa o intramuscular y se puede tratar, ¿no? Si es un cuadro leve, hasta podría ser por vía oral, podría ser una neumonía leve. Y sobre todo para el estreptococo piógenes. Pero nosotros necesitamos tratar una otitis, ¿no? Necesitamos tratar una sinusitis, ¿no? O también podría ser una neumonía. En la otitis, el agente es el Haemophilus influenza, en la otitis media aguda, hasta que le duele el oído, le da fiebre, el niño llora. Le puede dar al adulto, pero es un poco más frecuente en el niño. Entonces, en ese caso, hay que recurrir a una aminopenicilina, que es una penicilina de espectro ampliado, que ya no actúa solamente contra los cocos gram positivos, acá está la ampicilina, o la amoxicilina que todos conocemos, actúa contra estos, pero también actúa contra el Haemophilus influenza, por ejemplo, que produce la otitis, ¿no? O también puede tener acción de débil y en la actualidad contra la E. coli. ¿Ya? Entonces, esa es la ampicilina y la amoxicilina. Son penicilinas de espectro ampliado contra los bacilos gram negativos. No todos son enterobacterias, ¿ah? Enterobacteria será la E. coli, pues, ¿no? Enterobacteria no es el hemófilo. El hemófilo es un bacilo gram negativo, pero no está en el intestino. Está en las vías respiratorias altas y produce la otitis. Esa es la característica de la ampicilina. Después, el estafilococo, conforme pasó el tiempo, acá el estafilococo aureus, al principio sí lo mataba esta penicilina, ¿no? Lo han estudiado según la microbiología, que Alexander Fleming, que el penicillium notatum, que inventó que no sé cuándo, ya. Pero al principio se actuaba bien contra el estafilococo, pero luego el estafilococo provocó beta-lactamasas y ahora destruye pues a este y también lo destruye a este, ¿no? A la benzilpenicilina y a la amoxicilina lo destruye. Entonces tuvieron que inventarse isoxazolilpenicilinas o buscarse algunos derivados que pudieran actuar. Las isoxazolilpenicilinas son una familia de 4 penicilinas, de las cuales yo quisiera que recuerden 2, porque son las que tenemos, las otras no tenemos. Antes teníamos cloxa, había en la penicilina, ahora ya no hay. Hay dicloxacilina, que eso tenemos en cápsulas, en jarabes, ¿no? Para vía oral, y hay oxacilina, que ese es inyectable, intravenoso. Pues esas son las 2 que tenemos, ¿ya? Hay que recordar. Entonces, con estas 2, de las que tenemos, matamos al estafilococo. Pero ustedes otra vez recordarán de microbiología que hay 2 estafilococos. Hay un estafilococo que es meticilino sensible, o sea que sí van a morir con dicloxa y con oxa. Y hay un estafilococo aureus que es meticilino resistente, que esto no le va a hacer nada. El meticilino sensible es generalmente el de la comunidad. O sea, si te sale por ahí, apretarte un barrito, un porúnculo ahí o un absceso, ¿no? Una infección de la piel con pus ahí, bueno, ahí se corta, claro, hay que drenar la pus tiene que salir y se le da dicloxacilina o oxacilina, ¿no? Que se infectó una articulación por estafilococo después de una herida que te hiciste jugando pelota, oxacilina puede ser, ¿no? Estafilococo. Ese es de la comunidad. Pero si es una infección por estafilococo en el hospital no se puede dar esto porque no va a actuar. El estafilococo del hospital es meticilino resistente. ¿Y ese con qué muere? Con vancomicina, o linesolid, o teicoplanina, con otros antibióticos que vamos a ver en esta reunión, ¿no? En la parte ya final. Si llegamos todavía, no están muy cansados, a esa parte, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, siempre hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, la cloxacilina no tenemos dicloxacilina y tenemos oxacilina, y es para estafilococo aureus. A los enterobacterianos no hace nada, es exclusivo, se desarrolló exclusivamente para el estafilococo. Puede tener actividad moderada, solo moderada, acá abajo está la crucecita, para el estreptococo piógenes, ¿ya? Pero para el estreptococo piógenes en realidad es mejor una penicilina natural. Las isoxazolilpenicilinas son más eficaces contra el estafilococo aureus.
Ahora, la ampicilina y la amoxicilina pueden sufrir un agregado de unos beta-lactámicos que no actúan solos, ¿no? Ácido clavulánico o el sulbactam, que son inhibidores de ¿qué? De beta-lactamasa. Entonces, el ácido clavulánico se puede agregar a la amoxicilina. Y entonces, no sé si alguno ha escuchado, que sí, que hay amoxicilina clavulanato, o también se llama amoxicilina con ácido clavulánico. Esa amoxicilina con ácido clavulánico tiene incorporado un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, la amoxicilina con ácido clavulánico sí puede actuar contra el estafilococo aureus de la comunidad. Y la ampicilina, cuando se le agrega sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, también ahí sí puede actuar contra el estafilococo aureus. Entonces, las aminopenicilinas pueden volverse activas contra el estafilococo aureus. ¿Cuándo? Cuando se les agregue inhibidores de beta-lactamasa. ¿Quiénes son esos? Ampicilina, sulbactam. Y a la amoxicilina, el ácido clavulánico o clavulanato. Lo mismo, ya, es lo mismo. ¿Ah? El ácido clavulánico o clavulanato. ¿Qué es el clavulinato? Igual, similar. Finalmente tenemos unas penicilinas antiseudomónicas que se han agrupado así porque se desarrollaron pensando en esta enterobacteria que es muy agresiva, hospitalaria, que produce infecciones graves, urinarias, respiratorias, ¿no? Y que pueden matar a la persona, generalmente es hospitalaria, pero también puede adquirirse en la comunidad. Entonces, se dividen en dos grupos, ¿no? Las llamadas carbenicilinas, ¿no? Y las llamadas ureidopenicilinas. Pero no vamos a tener el lío nosotros, yo quiero que recuerden solo un nombre por el momento, porque aparte hay tantos nombres que hemos visto a lo largo del curso, más nombres ya estamos saturados. Piperacilina, esta es una penicilina antiseudomónica, ¿ah? Es una ureidopenicilina en realidad. Usted tiene interés, bueno, ya lo busca en el libro, lo lee con más calma, que la ureidopenicilina, que la piperacilina, ya. Pero esta es la que usamos. Esta piperacilina, miren el espectro que tiene. Mata al Streptococcus pneumoniae, al neumococo, ¿no? Mata al Streptococcus pyogenes, al enterococo. Mata a los anaerobios, como bacteroides frágiles, que las otras no le hacen nada. El bacteroide frágil es un anaerobio. ¿Ah? Y mata a todas las enterobacterias, en particular a la Pseudomonas aeruginosa y a la Klebsiella, que son las más peligrosas, ¿no? Las más bravas. Entonces, es excelente la piperacilina. Tenemos, se usa en la ciudad, acá en Chile, en Uruguay, piperacilina. Ahora, no viene sola, tiene un plus. Esta piperacilina viene con tazobactam, se llama piperacilina tazobactam. Y al agregarle el inhibidor de beta-lactamasa, entonces también va a ser activo contra el estafilococo aureus. ¿De dónde? ¿De dónde? De la comunidad. De la comunidad. No el del hospital, de la comunidad. ¿Ya? Entonces, tiene un plus, no viene como piperacilina sola, viene como piperacilina tazobactam. Entonces cubre a todo esto y también al estafilo de la comunidad. Entonces, esas son las penicilinas. Ahora, los usos, esto no es muy cierto en todos los casos, ¿ya? Lo primero sí, el número 1 y el número 2, la penicilina natural, la línea G, en los dos primeros sí. En el enterococo ya hay cierta resistencia. Neisseria meningitis también hay resistencia. Neisseria gonorreae no responde. Al que le da gonorrea no le ponemos penicilina, le damos ceftriaxona. Una inyección de ceftriaxona lo barre al neumococo, al gonococo. Y el estafilo no responde en general. Sí podría tener alguna actividad contra anaerobios como el Clostridium, el tétanico. ¿Ya? En el tétano sí puede considerarse dentro de los esquemas de tratamiento. ¿Ya? Esto lo tenemos aquí, penicilina, pues no lo mencionamos. Las isofosforipenicilinas, solo por estafilococo aureus, diferentes infecciones, ¿no? Pueden ser con mucho de piel, más se usan en piel en realidad, pero puede ser artritis, osteomielitis, abscesos de diferentes partes del cuerpo. Las aminopenicilinas se usan más en infecciones respiratorias, sobre todo, hemos dicho, en otitis media aguda, por ahí neumonía también se puede usar, en lugar de usar inyecciones de penicilina, ¿no? Inyecciones de penicilina, se le puede dar amoxicilina oral para una neumonía leve,
¿no? Leve de la comunidad, que no esté muy grave la persona, ¿no? Que no sea inmunocomprometido. La ampicilina, que actúa en la listeria, que es un agente especial de los inmunosuprimidos, y ya no tanto contra el resto de agentes, ya no tanto, más para neumonía, para otitis media, infecciones urinarias, hay mucha resistencia, entonces antimicrobianos es un mundo, ¿ya? En realidad es complicado y extenso, entonces vamos a tratar de ver los aspectos más importantes. Acá están las dos familias de penicinas antiseudomónicas, las carboxipenicilinas y las mureidopenicilinas. Dentro de las mureidopenicilinas está pipetazo, o sea, piperacilina tazobactam. Ahí está, y ven que tiene cobertura contra todo prácticamente, contra el estafilococo aureus también, inclusive el meticilino sensible, y sobre todo contra las enterobacterias, ¿no? Contra Pseudomonas, contra el Neropius, va muy bien la piperacilina tazobactam. Vamos a acabar solo con cefalosporinas, ¿ya? Para no extendernos demasiado, vamos a salir un poco más temprano ahora, ¿ya? Vamos a acabar con cefalosporinas para no estemos muy cansados. Entonces, cefalosporinas, en realidad hay 5 generaciones en la actualidad, ¿no? Las generaciones en este caso se basan en el espectro, o sea, en el número de bacterias y tipo de bacterias que son afectadas, y en el momento, ¿no? En la actualidad, porque han salido. La primera generación es más vieja, ¿no? La segunda generación un poco más nueva, la tercera generación un poco más, la cuarta es más reciente y la quinta es las últimas que han salido. Hay algunas ceftriaxona, hay unos nombres por ahí medio raros, que todavía la FDA está probando y que se está estudiando, entonces no nos vamos a ocupar de eso. Solamente vamos a mencionar, sí, que no quiero que no se olviden, la cefalosporina quinta, porque sí tenemos, sino que muy cara y está limitada casi a la capital, no está en todos los hospitales, en todas las instituciones, porque es muy costosa, pero tiene unos usos específicos, ¿ya? Entonces la primera generación, como pueden ver claramente en la figurita, cubre menos gérmenes, la segunda ya cubre un poco más, la tercera un poco más, y la cuarta ya casi cubre todo, ¿no? Pues esa es más o menos la característica. La cobertura o el espectro va aumentando con la generación, ¿no? Los nombres que están ahí están bien, y luego pedir que recuerden de la primera, están bien esos dos, cefalexina y cefazolina. ¿Por qué? Porque hay más nombres, ¿no? Por ejemplo acá, ¿ya? Cefalotina, cefradina, cefadroxilo, sí, pues, pero ya son 5 nombres, por lo menos estos dos, acuérdense, que lo tenemos y qué ventaja tiene, que esto es oral y esto es endovenoso o intramuscular. Eso es importante, porque si alguien tiene una infección por estafilococo aureus y no es alérgico tipo 1, sino alérgico tipo 4 a la penicilina, porque eso vamos a ver en un momento las reacciones adversas, hay personas que son alérgicos a la penicilina, pero ¿qué tipo de alergia tienes? ¿Alguna vez te has chocado, que te mueres porque te inyectaron, te bajó la presión? No, salió un poquito como de ronchitas, ¿no? Que ni me picaban casi, así como puntitos nada más, y eso es todo. Esa es la reacción de tipo 4. Entonces mejor no te damos penicilina, pero te podemos dar cefalexina. ¿Cuál es la ventaja de la cefalosporina de primera generación? Que se pueden usar en alérgicos, todas, cualquiera, se pueden usar en alérgicos tipo 4 a la penicilina, sí se pueden usar las cefalosporinas, ¿ya? Pero si es alérgico tipo 1 no, porque podría también tener problemas acá. Entonces, actúan contra estafilococo aureus, bien, muy bien, contra estafilococo biógenes, también bien, un poco menos contra el neumococo y contra la E. coli, aunque dice acá que actúen bien, su eficacia ha disminuido un poco. ¿Por qué estamos cuestionando cada cierto tiempo de que ya hay un poco de resistencia? Porque es así, lo han visto seguramente también en microbiología. Como abusamos de los medicamentos, vamos a la farmacia y le decimos al farmacéutico que nos indique un medicamento, entonces ya hay resistencia a las cefalosporinas de primera generación de la E. coli, que produce infecciones urinarias. Entonces ya no se pueden usar. Entonces acá dice 2 cruces, pero esto ya no es cierto. Por lo menos aquí, capaz en otros países que son más racionales, sí. Pero acá que hacemos lo que queremos, entonces acá hay resistencia. Entonces básicamente es este el espectro, ¿ya? Podría actuar contra E. coli, pero tiene que hacerse un antibiograma, ¿no? Un urocultivo y un antibiograma para ver si es sensible. Recién si sale sensible ahí, recién se puede usar, pero la resistencia aumenta. La segunda generación
tiene una eficacia mayor que la primera contra la E. coli y sobre todo contra el Haemophilus influenza, a la que la primera generación no le hacía nada. Entonces, eso hay que recordar de la segunda generación. Y hay que recordar a este medicamento. Ya, olvídense los otros. De este por lo menos no se olviden, cefuroxima. Eso tenemos, hay inyectable, hay en jarabes, hay en tabletas y es muy útil en las otitis. Cuando la amoxicilina no hace bien a la otitis, se les usa cefuroxima. Mejor que la amoxicilina contra la otitis. ¿Ya? Un niño que ya ha tenido otitis y no se ha curado, cefuroxima, segunda generación. ¿Ya? También puede usarse con infecciones urinarias. Son mejores que las de primera. Han conservado todavía su eficacia un poco mejor. ¿Ya? Pero, ojo al piojo, no tienen cobertura. ¿No tienen cobertura contra quién? ¿Ayuden? Aureus. No tienen cobertura contra el aureus. Ganaron contra los gram negativos, aumentaron contra el gram, pero perdieron contra el aureus. Las mejores contra el aureus son las de primera generación. Las mejores contra el aureus, en general de las las más activas. ¿Ya? Siempre de la comunidad. Este no es meticilino resistente, ¿eh? Esto es meticilino sensible. Meticilino sensible. Le dijimos que para resistentes van, ¿no? Polimesolina. Tercera generación. Aquí nos vamos a acordar de tres. Lamentablemente vamos a ver tres. Esta no, porque no tenemos. Esta sí, cefotaxima. Esta también, porque es contra la pseudomonas, también tenemos. Y ceftriaxona, que es la más usada. Y ceftriaxona también está abusando la gente, ¿no? A veces se va de frente a la farmacia y dice, póngame una apuesta, persona. ¿Qué tienes? Todos así con los compañeros que están tosiendo. Y para esto póngame porque no me quita rápido. Ah, no, que dicen, me corta rápido, ¿no? Para que me corte rápido, ¿no? No sé qué cortará, pues el medicamento, ¿no? Para que me corte. Entonces, esa idea errónea que tenemos hace que estos medicamentos estén generando resistencia, lo habrán visto en micro, ¿no? Acá en la tercera, entonces, cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Ahora, la diferencia de ceftazidima con las otras dos es que ceftazidima es contra Pseudomonas aeruginosa. Esa es la importancia, ¿ya? Mientras que cefotaxima y ceftriaxona no actúan contra Pseudomonas. Contra la Pseudomonas, acá está, ¿ya? Acá le he puesto una cruz, pero no tiene eficacia en realidad. Contra Pseudomonas aeruginosa solo ceftazidima, de estas tres. ¿Ya? Entonces lo vamos a tratar de cambiar antes de subirlo al placo. Le vamos a poner acá ceftriaxona, porque es la que debemos recordar. Estas se usan bastante, sobre todo la ceftriaxona. Como ven, va muy bien contra el neumococo. Qué importante podemos recordar acá. El neumococo puede ser resistente. ¿Ya? Hay neumococos que son resistentes a la amoxicilina. Entonces, por ejemplo, la persona le da neumonía, una neumonía leve, todavía no está muy complicada, comienza a tomar amoxicilina y sigue mal, incluso comienza a agravarse. Ah, no, este debe ser un neumococo resistente, hay que darle ceftriaxona y la ceftriaxona lo va a matar al neumococo. Entonces se usa para neumococo resistente. ¿Qué más? Estas cefalosporinas de tercera generación son más estables a las beta-lactamasas, o sea, no se dejan destruir fácilmente por las beta-lactamasas de las enterobacterias. Entonces, aparte que tienen un mayor espectro, esta sí se pone en una pielonefritis, pero sí lo va a matar a la E. coli, porque es más estable a la beta-lactamasa, lo va a barrer al Haemophilus influenza, lo va a matar también a la Neisseria. Le dijimos para la Neisseria se pone una inyección intramuscular de ceftriaxona y adiós gonorrea, ¿no? Entonces, tienen un espectro más amplio, ¿no? E. coli, Haemophilus, Klebsiella, ¿no? Son más eficaces estas cefalosporinas de tercera. Luego viene la cefalosporina cuarta. El espectro no es tan superior a las de tercera, por ahí mejora, como se ve aquí, un poco contra estafilococo. ¿Ya? Eso es un poco el plus que tiene, ¿no? Mejorar un poco contra estafilococo. ¿Cuál es la ventaja principal? Que son más estables a las beta-lactamasas que las de tercera. O sea, estas tienen más actividad contra las mismas bacterias que las de tercera, que son más activas. Actúan un poco más rápido y tienen hay menos resistencia contra ellos, ¿ya? Penetran mejor también al líquido cefalorraquídeo. Es más activa contra Pseudomonas, por ejemplo, que la de tercera, ¿no? Le gana un poco a la ceftazidima. Una cosita pequeña, capaz que estarán olvidando lo que vamos a decir, pero bueno, igual tenemos que comentarlo porque algunos sí se van a acordar. En los hospitales de Trujillo, estamos hablando de Estados Unidos, en los hospitales de Trujillo
la ceftazidima ya no actúa bien contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque se ha abusado mucho, pues, así como se abusa en la comunidad, también se abusa en el hospital. ¿Y qué le dan ahora al que hace una neumonía, por ejemplo, una pielonefritis por Pseudomonas aeruginosa? Le dan cefepima o cefepime. Se escribe en español cefepima, ¿ya? Pero en inglés se pone cefepime, ¿ya? Una cefalosporina de cuarta generación. Un favor, alcánzale a decir. ¿Sí? Y a ver, recibe, amigo, y va firmando, ¿ya? Es de ayer, ¿ya? Gracias. Entonces, esa es la diferencia principal, la estabilidad beta-lactamasas y la eficacia mayor contra Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Y la cefalosporina quinta, que no está acá, tampoco está, se llama ceftarolina. Ceftarolina, lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. Aquí está. Está en la parte final de acá. A ver, aquí está, ceftarolina, ¿ven? Quinta generación. Ceftarolina. Entonces, es una cefalosporina activa contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Inclusive puede ser superior a la vancomicina. Esa es una característica importante. Si en un momentito lo vemos, y vamos a cerrar un poquito con cefalosporinas por hoy día, ¿ya? Entonces, acá hay unas características, no lo voy a leer todo, ya lo leen, ya hemos comentado algunas de ellas. Por ejemplo, que estas son buenas contra Staphylococcus aureus, ¿no? Y que no son tan buenas, en realidad, dice por acá, actividad moderada contra gram negativo. Pero E. coli, Proteus mirabilis, se han vuelto resistentes, entonces ya en una infección urinaria ya no se pueden usar cefalosporina. Entonces, básicamente han quedado para los pocos gram positivos, ¿ya? Lamentablemente iban bien contra E. coli, pero ya hay resistencia. La segunda generación, cefoxitina, por si acaso, no es una cefalosporina, es una cefamicina. Además, no tenemos, y por eso quisiera que se acuerden de cefuroxina, ¿ya? Entonces, pierden contra los estafilococos, no son tan buenas como estas, pero tienen mejor actividad contra hemófilos, contra E. coli, que acabamos de decir en un momento, lo mismo está ahí. El resto no tiene mucha relevancia. Acá el trío, cefotaxima, ceftriaxona, ¿y cuál más dijimos? Ceftazidima. Entonces, ceftriaxona y cefotaxima dice que activas contra neumococo resistente a penicilina. Acá están los detalles importantes, eso tienen ustedes que acordarse, ¿ya? También lo matan a la Neisseria, tanto a la gonorreae como a la meningitis, a los dos, contra la gonorrea y contra la meningitis, con Neisseria meningitis también. Y tienen más actividad contra las enterobacterias que las de acá, ¿no? Entonces sí se puede usar en una E. coli, hemos dicho, con pielonefritis, y la ceftazidima contra Pseudomonas. Y acá está la cefepima. Cefiroma no tenemos, cefepima o cefepima, ¿ya? Entonces, contra poco gram positivos, un poquito mejor, tranquilo, y estable contra las beta-lactamasas, pero las de clase 1, no las BLE. Las BLE lo destruyen a todos estos, ¿ah? Las BLE no tienen que ver, las BLE son bravas, las beta-lactamasas, el espectro extendido lo destruyen a todas estas cefalosporinas. Algunas de las indicaciones, la primera, piel y tejidos blandos, porque es estafilococo, unas neumonías, ¿no? Cirugías que se van a hacer y que puedan infectar la piel, básicamente piel, entonces por acá. La segunda generación puede ser piel también, otitis, sinusitis, neumonías, infecciones urinarias, ¿ya? Todavía la cistitis, cefuroxima. La tercera, ya para infecciones más graves, de diferente tipo, el gonococo, ¿ah? La tifoidea, ¿no? Entonces, más infecciones. Las de cuarta, si son hospitalarias sobre todo, en el hospital son más resistentes. Esto lo tenemos. Y la de quinta ya dijimos cuál era, ¿ya? Entonces, no sé si les parece, ahí nos quedamos o terminamos un poquito más. Ahí nomás. Ya. Vayan a descansar.